Buen día a todos los asistentes. Mi nombre es Gabriela Flores Miranda y voy a presentar el tema titulado Definición de polos y ceros de sistemas multivariables lineales, el cual desarrollé bajo la asesoría del Dr. Eduardo Licea Castro. Este es el orden en el que se introducen los temas de la presentación y bueno, para comenzar, vale la pena señalar que para el diseño de sistemas de control es fundamental establecer una estructura dinámica del sistema, la cual está definida por los polos y ceros. Sin embargo, en las representaciones de sistemas multivariables no se expone esta información de forma explícita. La primera parte de esta presentación introduce la forma Smith-Macmillan para una planta dada, mediante la cual lo que se busca es obtener la estructura polos y ceros del sistema. Y bueno, pues se sabe que toda matriz de transferencia racional puede ser reducida a una forma diagonal canónica conocida como la forma Smith-Macmillan. Esta es una descomposición de la matriz de transferencia original de un sistema y es generada a partir de una serie de operaciones elementales que se aplican a la izquierda y a la derecha de la matriz de transferencia original. En este caso, LDS y RDS son matrices polinomiales que se operan a la izquierda y a la derecha de la matriz de transferencia original para para originar la representación Smith-Macmillan. La planta que se va a ocupar para el desarrollo de todo este tema es una propuesta por Goodwin. Es una planta de 2 entradas y 2 salidas, como se muestra aquí en la matriz 3, de la cual se requiere conocer los polos y ceros para posteriormente pues proseguir al diseño de un controlador que sea aplicable. Y bien, pues para definir los polos y ceros de este sistema, lo que nos interesa, como ya se mencionó, es encontrar las representaciones Smith-Macmillan. Sin embargo, antes de llegar a esta representación, vale la pena introducir la forma Smith, la cual no muestra los polos y ceros del sistema, sino que se conforma de los factores invariantes epsilon. Lo que nos interesa ahora es definir estos factores invariantes. Eso se procede sabiendo que toda matriz de transferencia racional puede ser expresada como una matriz polinomial si es dividida por un común denominador. En este caso, nuestro común denominador definido como dGds es el que se muestra a continuación. Y bueno, para llegar a una matriz polinomial como πds, lo que se hace simplemente es multiplicar este común denominador por nuestra matriz original. A partir de la matriz πds podemos determinar los menores del sistema. Lo que tenemos es una matriz de 2 por 2, por lo que cada uno de los elementos de la matriz va a ser igual a un menor. Y a partir de estos menores se procede a definir los máximos comunes divisores de cada uno de ellos. Por definición, x0 siempre es igual a 1, x1 es el máximo común divisor de cada uno de estos menores, que para nuestro sistema es igual a 1, y x2 es el máximo común divisor del determinante de la matriz polinomial πds. Cuando se desarrolla este determinante, se obtiene un polinomio de quinto grado como el que tenemos aquí, del cual nos interesa conocer pues sus raíces. A partir de estos datos, a partir de x0, de x1 y de x2, ya podemos definir los factores invariantes epsilon. Epsilon 1 es igual a 1 y epsilon 2 es igual a las 5 raíces que obtuvimos del polinomio de el determinante de πds. Epsilon 1 y epsilon 2 conforman la forma Smith de GDS, que es una matriz diagonal, definida como SDS. A partir de esta forma Smith ya podemos proceder a la representación de la forma Smith-Macmillan, la cual se puede obtener fácilmente simplemente
dividiendo los elementos de la forma Smith entre el común denominador de G de S. Cuando se lleva a cabo esto, pues se obtiene finalmente la función en la matriz de transferencia en su forma Smith-Macmillan. A partir de ella, los polos y ceros del sistema se definen sabiendo que los ceros son las raíces del polinomio del numerador y los polos son las raíces del polinomio del denominador. Lo que se lleva a cabo aquí es la multiplicación de los elementos de su diagonal y pues la obtención de las raíces del numerador y del denominador. Como podemos observar, se tiene un polinomio de tipo Hurwitz, es decir, el polinomio del denominador que tenemos aquí tiene polos en el semiplano complejo izquierdo, lo cual por definición nos dice que el sistema es estable. Sin embargo, en el caso de los ceros, podemos observar que se tienen ceros complejos conjugados en el semiplano derecho complejo. Esto quiere decir que el sistema es también de fase no mínima. Bueno, algo que se me olvidaba mencionar es que los ceros que obtuvimos de la representación de la matriz de transferencia de la forma Smith-Macmillan de la matriz de transferencia se les denomina ceros de transmisión. Ahora lo que nos interesa probar es que los ceros de la forma Smith-Macmillan coinciden con los ceros de los canales individuales. En esta sección lo que se define es la relación que existe entre los ceros de la forma Smith-Macmillan y pues los ceros que tenemos en los canales individuales del sistema. Comenzamos considerando que se tiene un control diagonal como el que se ve aquí y que la estructura de los canales individuales en lazo abierto es la que se define en C1 gorro y C2 gorro. Como podemos ver, esta estructura está en función de las ganancias del controlador diagonal, en función de los propios elementos de la matriz de transferencia del sistema, G11ds y G22ds, y también están definidos en función de estos elementos de las funciones gamma ds, H1ds y H2ds, que más adelante se van a introducir. Este es el diagrama de bloques del sistema. En este análisis y posteriormente, en el análisis posterior que diga, lo que se van a abordar pues son los canales en forma individual y en lazo abierto. Gamma ds se define como una función de transferencia de estructura multivariable. Como podemos observar, contiene información de ambos canales. Esta función gamma ds cuantifica el acoplamiento entre canales y es una función que nos va a servir más adelante para obtener información acerca de la controlabilidad y de la robustez del sistema. Por otra parte, H1ds es la función de lazo cerrado de G11ds, como podemos ver aquí, y corresponde al canal 1. H2ds es la función de lazo cerrado de G22ds, que corresponde al canal 2. Hasta ahora se ha presentado un método analítico para poder conocer los polos y ceros del sistema que se tiene, que fue lo abordado en la sección en donde se obtiene la forma Smith-Macmillan de la matriz de transferencia. Sin embargo, ahora es posible y además nos interesa comprobar mediante el análisis de la estructura de los canales individuales que los ceros de transmisión son los ceros de los canales. Y bueno, esta demostración es para confirmar lo dicho anteriormente. Simplemente se desarrollan las funciones que definen al canal 1, se operan hasta llegar a una representación en términos de
los numeradores y denominadores de las funciones. Los polos del canal 1 son las raíces del denominador y por otra parte los ceros de este canal son las raíces del numerador. Como nos interesa confirmar que los ceros de los canales son iguales a los ceros de transmisión, vamos a extraer el término en el numerador de C1 gorro y se va a operar hasta llegar a una expresión como la que tenemos en la ecuación 5. Esta ecuación es 1 menos gamma de S H2 de S. Y ya que esta expresión se obtuvo de los ceros del canal, se puede afirmar que los ceros del canal son los ceros de esta función. Para corroborar que esto es cierto, podemos hacer operar numéricamente las funciones de los canales. En MATLAB se obtienen las funciones de transferencia tanto del canal 1 y del canal 2, y lo que podemos observar es que efectivamente los ceros de los canales son iguales a los ceros de transmisión que obtuvimos de la representación Smith-Macmillan. No solamente eso, si también operamos la función 1 menos gamma de S H2 de S, también podemos comprobar que los ceros que se tienen de esta función son idénticos a los ceros de los canales. Vale, pues en esta sección lo que se hizo fue corroborar que la información obtenida del proceso analítico se relaciona directamente y coincide con la información obtenida a partir de los canales del sistema. Ahora podemos proseguir al análisis en frecuencia del sistema, que se basa en el análisis de la función gamma de S, que como dijimos es una función de estructura multivariable. Lo primero que podemos analizar es el diagrama de Nyquist que tenemos aquí. En este caso, este diagrama cuenta con dos rodeos al punto crítico, que es 1,0, lo cual sugiere que existen dos ceros de fase no mínima, que pues son los ceros que ya establecimos, que ya expusimos en los apartados anteriores. Otra característica que vale la pena señalar de Nyquist es la cercanía del rodeo al valor crítico. Este rodeo, gamma de S, lo que hace es que se aproxima demasiado a 1. Esto sugiere que cualquier cambio en las propiedades del sistema puede variar la posición de los rodeos del diagrama. Esta susceptibilidad a variaciones provoca que el sistema sea difícil de controlar, porque si se diseña para un sistema de fase mínima, un sistema que tal vez no tenga ningún rodeo al punto crítico, que fácilmente puede convertirse en un sistema de fase no mínima, pues las medidas que se implementen en el control podrían desestabilizar el sistema. Este sistema, debido a que tiene estas características, se califica como estructuralmente frágil. Otro punto importante a analizar antes de proceder al diseño del control es la controlabilidad del sistema. Este punto puede evaluarse de nuevo analizando la función gamma de S, en específico la función 1 menos gamma de S, y la invertibilidad de la matriz de transferencia del sistema. Como sabemos, una matriz cuadrada es invertible si y solo si el determinante de A es diferente de 0. Cuando se opera el determinante de la función de transferencia del sistema, el determinante de GDS, se obtiene una expresión como la que tenemos aquí, que puede seguir operándose para finalmente obtener esta expresión 1 menos gamma de S igual a 0. Esto quiere decir que cuando gamma de S es igual a 1, la matriz GDS pierde rango, y esto supone
una pérdida de controlabilidad. Vale, pues el diseño del sistema de control se ha realizado con técnicas de control clásico. En este proceso se realizan consideraciones iniciales. Una de ellas es que la frecuencia de cruce del canal 2 sea mayor a la frecuencia de cruce del canal 1. Para que esto se cumpla, la ganancia K22 que afecta directamente al canal 2 debe de ser mayor a la ganancia K11 que afecta directamente al canal 1. Otra consideración que se hace es que la función H2DS es igual a 1. Esto es porque H2DS incluye a la ganancia K22DS. O sea, está en función de esta ganancia y es un valor que aún no conocemos en esta etapa inicial, ya que no conocemos a K22, pues asumimos que H2DS va a ser igual a 1. Aunque al final, al término del diseño, pues vamos a ver que no es así. Se comienza con el análisis del canal 1 en lazo abierto. Así se define, esta es la estructura del canal 1 y también tenemos la función de transferencia. En el diagrama de Nyquist que se muestra en la figura 5, podemos ver que aunque no hay ningún rodeo al punto crítico, sí se pasa muy cerca. Lo que queremos es alejar la curva de Nyquist lo más posible de este punto crítico y para ello lo que se hizo fue aplicar una ganancia negativa, que lo que hizo fue voltear por completo el diagrama de Nyquist y pues como podemos ver aquí ya está bastante separado del punto crítico y además la respuesta al escalón del canal pues podemos ver que es estable. Sin embargo, oscila. Lo que nos interesa ahora es evitar estas oscilaciones y eso podemos hacerlo anexando un integrador al controlador, que es lo que se hace a continuación. En la siguiente iteración lo que se hace es definir a K11 como en términos de una ganancia negativa y de un polo en el origen. Podemos ver que el diagrama de Nyquist sigue siendo estable, sigue estando separado del punto crítico. Y por otra parte, la respuesta al escalón ya es sobreamortiguada y es estable. La ganancia se modificó debido a que el aumento en esta ganancia podría desestabilizar el sistema. Por eso se opta por una ganancia pequeña. Ahora se procede al análisis del canal 2. Es un análisis idéntico, bueno, similar. Aquí está la función de transferencia y la estructura del canal 2. El diagrama de Nyquist nos indica un rodeo en sentido de las manecillas del reloj al punto crítico. Aquí la diferencia es que nuestra función de nos presenta un polo inestable. Con esto y con el rodeo en sentido de las manecillas del reloj, el criterio de estabilidad de Nyquist sugiere la existencia de dos ceros de fase no mínima que en lazo cerrado se traducen en dos polos inestables. En este caso no nos interesa tanto que no haya rodeos al punto crítico, sino que los rodeos se hagan en sentido contrario de las manecillas del reloj, por lo que hay que mover este punto para que esté por acá y esto se hace con la aplicación de una ganancia. En este caso K22 se fijó igual a 4 y como podemos observar ahora hay un rodeo en sentido contrario de las manecillas del reloj, lo cual nos indica que no hay ceros de fase no mínima y por lo tanto en lazo cerrado tampoco hay polos inestables, por lo que el sistema es estable. Cuando analizamos la respuesta al escalón podemos ver que es una respuesta sobreamortiguada y estable.
Y bien, pues con esto concluye mi presentación. Como conclusión, cabría señalar que lo que se ha expuesto es el análisis de un sistema multivariable en términos de sus polos y ceros. Y también el diseño de un controlador basado en el análisis de los canales individuales del sistema. Esto sería todo por mi parte. Gracias por su atención.